De la mano de la Asociación Española contra el Cáncer, voy a visitar un centro de investigación para conocer el trabajo de los investigadores. Me llamo Zaira, estoy en tercero de Ingeniería Biomédica y como ellos quiero ser investigadora contra el cáncer. ¿Me acompañas? Hola. Hola Zaira, bienvenida al Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre y más 12, un centro que está apoyado por la Asociación Española contra el Cáncer. Ven, vamos a ver un poquito el centro y te cuento cositas. Pues como ves, este centro está abierto las 24 horas del día, 365 días del año. Y todos los investigadores que hay aquí trabajan como nosotros, con un mismo reto, el de alcanzar un 70% de supervivencia para 2030. Pero ahora me imagino que tú tendrás un montón de preguntas y aquí estamos para resolverlas todas. Muchas gracias. Para aumentar la supervivencia, la prevención debe tener un papel muy importante. ¿Cómo trabaja la ciencia en este aspecto? Bueno, de hecho, la prevención es la primera barrera frente al cáncer. Un 40% de todos los cánceres se deben a agentes externos, como el tabaco o la contaminación. Así es que tenemos que entenderlos para poder frenar el cáncer. Vamos a conocer al doctor Luis Pazares y nos va a contar muchísimo más sobre este tema. La realidad es que creo que es una gran noticia que hayamos empezado a poner el foco en la prevención del cáncer. Realmente, si miramos por qué tanta gente todavía sufre cáncer y fallece de cáncer y sus familias sufren las consecuencias del cáncer, básicamente es porque la incidencia no para de aumentar. Somos mejores, una vez que diagnosticamos a los pacientes, tratándolos, tenemos mejores resultados terapéuticos una vez diagnosticados, pero la alta mortalidad por cáncer se debe sobre todo al impacto sin cese cada vez mayor de la prevención. Eso afecta también a adultos jóvenes. Si comparamos con hace mucho tiempo, hay determinados cánceres, colorectal, endometrio, etcétera, donde estamos viendo una particular incidencia. Yo creo que es muy importante, por un lado, que entendamos cada vez mejor por qué esto pasa, y lo segundo, pongamos un poco de impacto de recursos y de que nos preocupemos por diagnosticar antes y por prevenir muchos casos. Un ejemplo muy bueno es el cáncer de pulmón, por ejemplo. Nosotros seríamos capaces de disminuir el 85% del sufrimiento de cáncer de pulmón solo aboliendo el uso de tabaco, lo cual está muy bien. Yo creo que esto es bastante importante, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que ya ha fumado mucho tiempo y el cáncer de pulmón es el cáncer que más mata. A lo mejor algo que tendríamos que hacer es intentar prevenir en estos pacientes que están a alto riesgo de hacer cáncer de pulmón, hacer algo por ellos. Y ahí es donde estamos la importancia de entender la biología de la carcinogénesis de la enfermedad y qué podemos hacer para prevenirlo. Por ejemplo, yo creo que determinados agentes nos pueden ayudar para ellos. Seguro que la inmunoterapia, el entender los mecanismos de la evasión por las células tumorales del sistema inmune inicialmente y en etapas muy tempranas, nos puede ayudar a diseñar estrategias de prevención de esta enfermedad. La inflamación, por ejemplo, es un fuel, es una gasolina que sobre la base de una alteración genética que puede ocurrir por la edad, por el efecto de un carcinógeno, etcétera, hace que explote ese foco inicial de carcinogénesis y se produzca un tumor invasivo. A veces no es tan fácil prevenir que pasen esas mutaciones, porque a veces son asociadas a la edad, otras veces asociadas a factores ambientales, como hemos comentado, incluso algunos de estos nuevos factores que empezamos a ver ahora, agentes químicos, polutantes, microplásticos, etcétera. Pero además, lo que es muy importante es que la inflamación per se podemos inhibirla cada vez de manera más eficaz y a lo mejor es lo que nos ayuda a prevenir que ese cáncer se desarrolle y que realmente dé problemas al paciente. En definitiva, si vemos lo que ha pasado con la enfermedad cardiovascular, nos damos cuenta que somos capaces de manejar clínicamente mucho mejor los infartos y muchas otras enfermedades y los resultados terapéuticos son mejores. Pero sobre todo, donde hemos impactado en la salud cardiovascular ha sido en la prevención. El control de la tensión arterial, el control de la salud lipídica de los pacientes
y otros factores de riesgos es los que está haciendo que la incidencia de enfermedad cardiovascular sea mucho más pequeña, y esto hace que la gente, la población viva más y mejor en este sentido. Esto es lo que yo creo que sería muy importante que consiguiéramos con el cáncer. ¿Y sobre las vacunas? Que ahora se está empezando a trabajar en vacunas. Este creo que va a ser un aspecto muy importante. Yo creo que la capacidad que tenemos hoy en día para producir vacunas efectivas es mucho mayor. No solo eso, sino que va a ser mucho más sencillo, mucho más barato. La tecnología de mRNA, desde luego, nos va a ayudar mucho en este proceso. Desgraciadamente, en cáncer, el paradigma del uso de vacunas es un poco extraño. Empezamos a probar vacunas en pacientes con estadios 4, con cánceres metastáticos, que probablemente no sea el mejor contexto para probar las vacunas. Las vacunas sabemos que funcionan previniendo que la enfermedad ocurra por primera vez. Y yo creo que este es el siguiente cambio que tenemos que dar. Para que consigamos de manera efectiva la llegada temprana de las estrategias basadas en vacunas al campo de la prevención, creo que va a ser importante que seamos capaces de diseñar ensayos clínicos pequeños, de reducido tamaño, que tempranamente nos informen de la eficacia de estas vacunas en el campo de la prevención, de tal manera que luego estimule el desarrollo de estudios de ensayos clínicos poblacionales encaminados a prevenir el desarrollo de tumores. Si esto lo conseguimos, yo creo que las vacunas tendrán un gran impacto en el desarrollo, en la prevención del desarrollo de tumores. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer escucharte, todo lo que nos queda hacer en prevención y todo lo que estamos haciendo, y esperemos que podamos contribuir para mejorar ese 40% de cánceres que se pueden prevenir. No, desde luego, yo desde luego estoy esperando que Zaira nos ayude en esta tarea. La prevención es decisiva, pero también sé que anticiparnos es ganarle tiempo a la enfermedad. ¿En qué momento se encuentra la investigación a día de hoy para encontrar una prueba sencilla, poco invasiva, que permita detectar el tumor a tiempo y con fiabilidad? Pues detectar antes es tratar antes, y con esto mejoras la supervivencia. Así es que ahora mismo se está investigando sobre todo en nuevos marcadores, en la biopsia líquida y en inteligencia artificial. Pero ven, que te voy a presentar a la doctora Elena Castro y nos va a contar más sobre su proyecto. Bueno, en los últimos años se han producido avances tecnológicos importantísimos que están contribuyendo a dar respuestas a algunas de las dificultades que tenemos en medicina, y quizá una de las más acuciantes es precisamente el diagnóstico temprano y adecuado del cáncer. Tenemos nuevos métodos de imagen con una resolución extraordinaria que nos permiten detectar lesiones muy pequeñas, lesiones incipientes que a lo mejor hace unos años no teníamos capacidad de ver de forma tan temprana. Tenemos también nuevas tecnologías también en cuanto a la detección de DNA del tumor circulante, que nos permite ahora mismo detectar cantidades muy pequeñas. Esto quizá no es tan importante en el diagnóstico inicial, pero sí que una vez que un paciente se ha diagnosticado y ha hecho un tratamiento, nos permite hacer un seguimiento muchísimo más exacto que el que podemos hacer con las radiografías y los TACs convencionales. En el momento donde estamos ahora en oncología para muchas de estas nuevas tecnologías es validar, comprobar cómo de bueno es cuando esto que hemos estudiado previamente lo implantamos en nuestra práctica clínica habitual. Se están llevando a cabo muchos estudios, algunos ensayos clínicos también están incorporando estas nuevas formas de seguimiento de los pacientes, y yo creo que no tardará mucho hasta que podamos implementar esto. Otras modalidades de inteligencia artificial que pueden llegar en breve también a nuestras consultas, por ejemplo, es que hay programas que son capaces de leer muchísimas de esas pruebas de imagen que antes llevaban horas y horas a los radiólogos, pueden detectar cuáles son las imágenes normales, con lo cual el radiólogo solo se tiene que centrar en aquellas en las que el programa le haya dicho, mira, es posible que aquí haya algo anómalo. Eso sin duda va a contribuir a que podamos acelerar e ir muchísimo más rápido en la atención que prestamos tanto a la
la población general en el diagnóstico de enfermedades como a los pacientes que ya están siguiendo un tratamiento. Y lo mismo aplica a la anatomía patológica. Sabes que el diagnóstico final de un cáncer siempre pasa porque el patólogo analice las células tumorales y confirme que esas células están ahí. Hay programas también de inteligencia artificial que son capaces de detectar e incluso clasificar algunos tumores. Eso es muy bueno porque estandariza el diagnóstico y se va a hacer, cuando esto se implemente, será muy homogéneo en todas partes, pero de nuevo estoy segura que eso va a acelerar mucho los procesos diagnósticos. Así que creo que la ingeniería biomédica, desde luego, va a aportar muchísimo a la oncología. Muchísimas gracias, Elena. Un placer escucharte y ver, ¿no?, que el diagnóstico va a ser el futuro, está ya siendo el futuro, sobre todo en esos cánceres que tardan muchísimo más en diagnosticarse. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Investigar en tratamientos tiene que ser apasionante. Saber que tu trabajo está un paso más cerca del paciente. ¿Qué diferencia hay entre las terapias convencionales y las terapias avanzadas? Bueno, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia siguen siendo todavía las herramientas más habituales que se utilizan en el tratamiento del cáncer para los pacientes, pero presentan serias limitaciones y efectos secundarios no deseados, por lo que se está trabajando en nuevos abordajes para cómo mejorar en estas limitaciones que hemos identificado. La inmunoterapia y las técnicas de CAR-T son un ejemplo de ello. Ven, te voy a presentar al doctor Ricardo Barrini y nos va a contar un poquito más sobre todo esto. Nosotros en el laboratorio estamos trabajando en estas terapias avanzadas, particularmente porque es una terapia que es, a diferencia de las terapias tradicionales, se basa en utilizar parte de lo que es el sistema inmunitario de las personas para modificarlos y poder adaptarlos a que vuelvan a reconocer las células del tumor. Es una terapia novedosa porque es personalizada, en donde realmente se utilizan las células de la sangre de los propios pacientes para intentar ponerle un radar, ¿vale?, que es una proteína en esa célula que ayuda a volver a reconocer las células del tumor. Esto ocurre de una manera muy maravillosa en algunos cánceres hoy en día, como una terapia ya muy aplicable, que es en las leucemias y en los linfomas. En estas terapias los resultados son muy buenos porque cuando los pacientes ya han agotado todo el tipo de terapias, se les puede aplicar esta terapia que es mucho más eficaz. En el intento de reconocer las células del tumor, el sistema inmune, hay una interacción entre las dos y ocurre que estas células tumorales se camuflan. Entonces el sistema inmune pierde esa capacidad de reconocer esas células. En el laboratorio nosotros lo que hacemos es incorporar ese radar a las células de los pacientes, intentando que ahora vuelvan a reconocer esas células y tengan la capacidad del sistema inmune de atacar y eliminar todo el tumor. Muy importante para tumores como los que trabajamos nosotros, que son los tumores cerebrales. ¿Por qué? Porque los abordajes quirúrgicos y de terapias tradicionales de quimioterapia no dan los resultados necesarios como para abordar ese tipo de tumores. Entonces, este nuevo tipo de terapia, que son las terapias CAR-T, pueden ser la principal herramienta que tengamos en el futuro para tratar este tipo de tumores. Es verdad que nos falta mucho trabajo, pero hemos dado con una serie de nuevas moléculas que son capaces de reconocer bien las células tumorales a pesar de la heterogeneidad y la capacidad de camuflarse del tumor en estas situaciones. Entonces estamos muy esperanzados de que esto sea realmente un nuevo abordaje clínico para pacientes que hoy en día necesitan ese tipo de terapias. Y en España somos pioneros en este tipo de tratamientos. Y eso habría que decir más. Este tipo de terapias hoy en día no se han establecido todavía en Europa de forma como coyuntural. Es verdad que en Estados Unidos los ensayos clínicos han avanzado muy rápido y nosotros estamos a la par con estos trabajos intentando de buscar ese tipo de eficacia en este tipo de células, porque la verdad que es una terapia que realmente es apasionante porque es remodelar un poco el sistema inmunológico de los pacientes para poder volver a eliminar esas células que no ha eliminado en un primer paso, y realmente el sistema es muy eficaz utilizando sus propias células. Pues muchísimas gracias, Ricardo. La verdad, un placer. Nos quedamos con esa idea de modificar las células para que combatan el tumor y que se abre una nueva ventana para el tratamiento del cáncer.
este tipo de tumores necesita este tipo de abordajes más revolucionarios, ¿no? Es decir, aplicas todas las tecnologías a una terapia de precisión en el cual eres capaz de construir realmente una nueva terapia, que es una terapia viva, y esa terapia viva, que es propia del paciente, tiene siempre las mejores herramientas para trabajar y eliminar esas células que son tan malas. Muchísimas gracias. La mejora de los tratamientos nos permitirá aumentar la supervivencia sin duda, pero no todos los tumores se comportan igual, ni tienen las mismas opciones de sobrevivir. ¿Qué podemos hacer desde la investigación para poder cambiar esta realidad? Pues la verdad es que en España cada año se diagnostican 100.000 casos de cáncer en cánceres con una supervivencia por debajo del 30%. Y como estábamos hablando antes, tenemos un gran reto, que es el de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer. Así es que cánceres como el cáncer de estómago, el cáncer de páncreas o el cáncer de pulmón, que ahora vamos a ver a la doctora Itziar Otano, que presentan realmente grandes desafíos y que tenemos que seguir investigando y poner todos los recursos necesarios para alcanzar este gran reto. Nosotros en el laboratorio estamos estudiando el cáncer de pulmón de células pequeñas, que es un tipo de cáncer muy agresivo, que está asociado al tabaquismo, y los pacientes cuando son diagnosticados están en estadios muy avanzados. Todo esto hace que la tasa de supervivencia sea muy baja, ¿vale? Menos del 7% en pacientes con estadios muy avanzados. En mi grupo en concreto sí que estamos interesados en estudiar el sistema inmune en estos pacientes, ¿vale? Entonces, gracias al retos que nos ha otorgado la ECC, hemos conseguido un consorcio muy grande donde nos hemos puesto de acuerdo muchísimos investigadores, tanto emergentes juniors como establecidos, junto con el apoyo de investigadores internacionales. Nos hemos puesto de acuerdo para generar mayor conocimiento. Para aumentar la tasa de supervivencia de estos pacientes es necesario un alto conocimiento de cómo tratar a estos pacientes, de cómo funciona esta enfermedad, por qué es tan agresiva, por qué cuesta tanto detectarla, qué estrategias podemos desarrollar en el laboratorio, desde los investigadores básicos como mi grupo, como los investigadores clínicos. Todo esto ha hecho que generemos una especie de puente entre la clínica y la investigación básica, que nos va a ayudar a recopilar muestras, tanto sangre como tejido de estos pacientes, que luego lo estudiaremos en el laboratorio, y todo esto llevará a la generación de, esperemos, de nuevas estrategias terapéuticas que se puedan implementar en clínica. En mi grupo en concreto estudiamos el sistema inmune de estos pacientes. Desde hace muchos años se pensaba que estos pacientes tenían un sistema inmune que estaba apagado, que no reconocía las células tumorales, ¿vale? Las células tumorales sí que tienen unos mecanismos de evasión, de escape, de esconderse del sistema inmune, pero estamos viendo que podemos darle la vuelta, puesto que estos tumores generan errores en el ADN que hace que se expongan al sistema inmune. Entonces, tenemos en el laboratorio varias estrategias que combinan el aprovecharnos de esta exposición del sistema inmune con fármacos que estimulan al sistema inmune de estos pacientes. Estamos viendo cómo puede haber algún tipo de pacientes que pueda responder a estrategias que se basen en reestimular el sistema inmune, ¿no? Lo que es la inmunoterapia. Entonces, estamos investigando varias líneas, tanto el retos como en otras líneas paralelas que tenemos para darle un boost a estos pacientes. Y entonces, gracias a este reto, más de 200 investigadores vais a trabajar juntos desde distintas disciplinas. ¿Cómo lo vais a abordar, poner en común todo este conocimiento? Pues es una buena pregunta, es un reto muy grande también, porque ponernos de acuerdo más de 20 grupos en toda España es algo complejo, pero lo estamos consiguiendo. Tenemos dos coordinadores que son muy buenos, como Luis y como Marcos, que nos están ayudando muchísimo a integrar toda la información. Hay una alta carga burocrática administrativa, pero están dando sus frutos. O sea, a día de hoy, yo que lidero el paquete de trabajo de inmunología, sí que estamos viendo una sincronización muy grande entre los grupos que llevamos los proyectos de inmunología. Estamos colaborando entre nosotros desde recursos materiales, recursos personales, recursos técnicos, ¿no? De colaboración entre nosotros, desde Barcelona, Madrid, Pamplona. De hecho, hemos abarcado, yo creo que toda la geografía española, contado también con las islas, ¿no? Entonces es un gran reto, pero lo estamos consiguiendo. O sea, estamos viendo que estamos obteniendo frutos, estamos generando conocimiento, estamos generando un biobanco de muestras de pacientes. Tenemos una persona encargada de gestionar y reclutar todos los pacientes, de dar una alerta a estos pacientes que igual se sienten solos y abandonados, para que en un futuro sean
capaces de decir, pues voy a conectar con estos grupos para que me ayuden y me conecten con otros pacientes como yo, que a veces pues la soledad del paciente también es importante, que la tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que hay muchos pacientes que quieren donar sus muestras, quieren participar y quieren saber, ¿no? Y eso es nuestra tarea también, de llegar a ellos, conectarlos y ser capaces también de aprender de esta enfermedad para luego en nuestro laboratorio generar estrategias que pueda ser aplicada. Muchísimas gracias, Itziar. Apasionante. Estaremos mirando de cerca cuáles son los resultados que salen de este reto y también acercando la equidad, ¿no?, gracias a este proyecto, a todos los pacientes de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, Zaira, ha sido un placer para mí poderte acompañar hoy y ver el sitio donde nace la investigación y donde el conocimiento convive con las ganas de cambiar la historia del cáncer. Pero a ti, ¿cómo te ha venido un poquito esa vocación para investigar? Cuéntame. Hace 3 años me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en estadio 4 con metástasis en el pulmón. Mi vida dio un cambio por completo. Tenía ilusiones, planes, acababa de empezar la universidad y de repente todo se paró. Pasé de preocuparme por exámenes a vivir entre hospitales, análisis y tratamientos. En ese momento estaba estudiando ingeniería de telecomunicaciones, pero las largas horas en el hospital entendí que no era lo que quería y pensé que mezclar la visión de una investigadora con lo que había sentido y lo que había vivido como paciente, que podía ayudar a investigar esta enfermedad, y decidí cambiarme a ingeniería biomédica. Pero bueno, fue un proceso duro, lleno de incertidumbre, pero también de muchos aprendizajes, ¿no? Para mí la investigación no es solo ciencia, es esperanza, son días de vida, son nuevas oportunidades. Y me di cuenta que estoy aquí gracias a la investigación, ¿no? Y que alguien antes de mí decidió dedicar su vida a buscar respuestas. Me encantaría en un futuro poder investigar y encontrar tratamientos menos tóxicos, que no tengan tantos efectos secundarios, porque el cáncer no es solo el tiempo que estás en tratamiento, te deja secuelas con las que tienes que aprender a convivir y seguir hacia adelante, ¿no? Nunca vuelves a ser la misma persona que antes y tienes que aprender a vivir con tu nueva yo, pero tampoco puedes dejar que esto te limite, tienes que seguir hacia adelante, seguir luchando por tus sueños. Hoy no estoy aquí solo como paciente, sino como futura investigadora, con la esperanza de poder ayudar a que las personas que vengan puedan brillar con más fuerza, porque la verdadera fortaleza está en seguir adelante, aunque la vida te cambie de un segundo para otro. Bueno, muchísimas gracias, Zaira. La verdad es que ha sido apasionante escuchar tu testimonio, ver tu pasión y por qué realmente te quieres dedicar a esto. Realmente historias como las tuyas son las que hacen que nuestro trabajo pues cobre sentido, ¿no? Al final nosotros lo que queremos es seguir conectando, que la investigación no pare y poder seguir salvando vidas. Yo soy una de las muchas personas que conocerás que ha tenido que vivir un cáncer. Gracias al diagnóstico, los tratamientos y la investigación de estas y de tantas personas, podemos seguir avanzando hacia la vida. Para ello tenemos que trabajar juntos, tenemos que seguir conectando vidas.